Nehemías capítulo 13, el gran final. Gloria a Dios, estamos terminando esta serie, hermanos. ¿Sabe cuánto tiempo nos tomó terminar estos dos libros, Esdras y Nehemías? Yo hice unas cuentas ahí anoche que estaba ya terminando esto. Empezamos el 2 de marzo del 2025. Se dará cuenta entonces que duramos más de un año estudiando estos dos libros. Para ser exactos, en días son 455 días, 65 semanas exactas, 66 domingos. Gloria a Dios, Dios ha sido fiel. No todos los domingos hablamos de esto porque hubieron algunos invitados especiales en el año, pero gloria a Dios, hermano, Dios nos ha guardado hasta hoy y hemos aprendido tanto. Yo quiero que alguien levante la mano. ¿Quién vino a los 66 cultos? Nadie. Yo tampoco. ¿Cómo ve? Yo les fallé. Yo vine a 65, casi. Por allá en octubre, noviembre salí fuera y ese día predicó mi papá, entonces me perdí un domingo. ¿Quién se perdió dos? Ofe, ándale, gloria a Dios. Hermano, qué bendición, ¿verdad? Cuando yo me ponía a pensar, mira, qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Apenas si estábamos empezando Esdras y ahora, hoy terminamos el libro de Nehemías con muchas enseñanzas, hermano. Y yo le puse así un gran final porque, bueno, en mis notas aquí tengo el gran final porque cuando yo iniciaba esta serie de estudios, yo les decía a algunos de ustedes, creo que lo dije también a la iglesia, a todos pues, yo había orado por varios años que yo quería dar esta serie. Sí, oraba porque tenía en mi corazón predicar sobre todo el libro de Nehemías y gloria a Dios, un sueño más cumplido. Quizá en el futuro lo vuelva a hacer porque es un libro que nos enseña tremendo. Sí, entonces Dios está en el asunto, hermano. Dios quiere que tú y yo crezcamos como iglesia, como pueblo de Dios y que avancemos en el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Sale? Así que yo quisiera invitarle que juntos vamos a nuestras Biblias. Si ya está ahí, puede decir un fuerte gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Aleluya, se puede también. Gloria a Dios. Ay, hermanos, más fuerte, a ver, ayúdeme. Gloria a Dios. Aleluya. Cuesta, ¿verdad? Trabajo, no sé si usted se ha dado cuenta, pero les decía a mis hermanos el viernes, como que con este calorón, como que a veces las fuerzas como que se ven menguadas, ¿verdad? Se siente uno como más, cuesta más, pero vámonos intentando. Una última vez, gloria a Dios. Amén, amén, gloria a Cristo. Nehemías 13, versículo 29 al 31. Dice así la escritura: acuérdate de ellos, acompáñeme, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hermano, definitivamente es una bendición estar hoy aquí porque hemos aprendido mucho sobre construir, reconstruir y seguiremos trabajando en esto de reconstrucción. Este año el lema, recordará, es reconstruyendo nuestra identidad, así que será parte de lo que estaremos enfocándonos este año, ¿verdad? Porque la semana pasada yo les decía a los hermanos del equipo ministerial, hermanos, estamos construyendo algo grande. Sí, hermano, grande. A ver, diga conmigo, grande. ¿Sí? Lo que hacemos para Dios es grande. ¿Sabes por qué? Porque Dios es grande. Servimos a un Dios grande. Y dice la Escritura que así como es su nombre, así debe ser su loor, o así debe ser su alabanza. Entonces, lo que tú y yo hagamos para Dios, hagámoslo grande, porque es para el Dios del universo, el Dios todopoderoso, el que es único y que solo Él merece la alabanza y la gloria. ¿Sí? Así queremos terminar bien, queremos terminar este año o esta serie, bien, y qué mejor manera de terminarla hablando de fidelidad.
fieles hasta el final. Ese es el título que tenemos para hoy, nuestro mensaje, fieles hasta el final. Usted podrá notar estos últimos versos de la historia de Nehemías. Termina un hombre fiel habiendo hecho lo que Dios le había pedido que hiciera. Gloria a Dios. Que tú y yo al final de nuestros días podamos decir: Señor, lo completé, lo hice bien, te di toda la gloria. Sí, hermanos, ¿cuántos queremos llegar así a la presencia de Dios? Dios, lo hice bien, te di gloria. Que ese sea tu meta, mi meta, nuestra meta, ¿sí? ¿Sabes? Porque cuando lo hacemos así, estamos imitando a nuestro Señor Jesucristo. En unos momentos te voy a dar la cita en Juan 17, pero Jesús así dijo: Padre, te he dado gloria, hice lo que me pediste. Que tú y yo podamos imitar a nuestro Señor en esto, terminando la obra y habiéndole dado toda la gloria a Él, toda la gloria a Él. ¿Sale? Entonces, las reformas, hemos estado estudiando reformas dentro de esta serie. Las reformas implican cambios. Y las buenas reformas, las que logran buenos resultados, son aquellas que están hechas por gente comprometida. ¿Sí? Y hablando de reformas en el pueblo de Dios, las buenas reformas son aquellas que tienen un único propósito: darle toda la gloria a Dios. Cuando tu objetivo, mi objetivo es dar la gloria a Dios, hermano, vamos a hacer bien. Cuando nuestros objetivos son otros, lucirnos o salir librados o ganar algo para nosotros, hermano, eso será el mayor fracaso en nuestra vida. Si tu objetivo es que Dios reciba toda la gloria, vamos bien, sigamos. No va a ser fácil, pero vale la pena. Yo te invito a que meditemos esta tarde este gran final, cómo Nehemías termina, y que podamos juntos, hermanos, comprometernos a terminar bien. Quizá no empezamos bien, ¿verdad? Mucho hemos dicho eso, quizá no empezamos bien, quizá no hemos ido bien hasta ahora, pero hermano, hagamos un compromiso de terminar bien, ¿sí? Muchos hermanos en el camino se han quedado, que no seas tú ni yo. Que todos lleguemos al final, a la presencia de nuestro Señor, y podamos decirle: Señor, lo hice, lo cumplí, gloria a ti. ¿Sí? Que podamos todos llegar ese día, hermano. Así que yo quiero invitarte que oremos. ¿Sí? Vamos orando, que Dios nos guíe a través de esta historia final. Que el Espíritu Santo nos convenza, ¿verdad? Si hay algo que tiene que cambiar en nosotros, que definitivamente lo habrá, te darás cuenta. Que nos convenza y que no sean mis palabras, sea la palabra de Dios que te convenza, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que causa impacto en tu vida. Podré yo hablar mucho o hablar bonito, pero si no es el Espíritu Santo hablando en tu corazón, eso se te va a olvidar. Así que yo quiero que me ayudes a orar, que el Espíritu Santo nos hable directito lo que ocupamos, ¿de acuerdo? Ore conmigo. Padre, gracias esta tarde por tu gran amor, tu gran misericordia. Hemos probado tu presencia, hemos probado tu favor. Y Señor, definitivamente deseamos más de ti. Queremos conocerte, queremos experimentarte, Señor. Y Señor, hoy que vamos a tu palabra, pedimos tu Espíritu nos dirija, nos guía a toda verdad. Y que al final de todo esto respondamos con fe, creyendo lo que dice tu palabra, pero también con obediencia y compromiso para tu gloria. Señor, bendice a mi hermano, mi hermana. Guarda su vida, guarda su corazón. Y hoy, Señor, que tu palabra sea tan clara, tan precisa. Señor, que hoy salgamos con la bendición. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, quiero empezar con algo muy interesante, y es lo siguiente. Nuevo diseño. Nuevo diseño de presentaciones, creo que está un poco más chiquito de lo normal, o no sé cómo lo vea. Al final acepto comentarios con respecto a los tamaños. Estamos implementando una nueva tecnología para hacer presentaciones, entonces espero me funcione todo bien. Una oración imprecatoria. Quiero hablar de esto, tienes tus notas ahí, y vamos a ir entrándonos a este tema porque ¿cuántos habían oído este término? Oración imprecatoria. O salmos imprecatorios. ¿Usted no había escuchado esto? Imprecatorio. Lo voy a explicar más adelante, pero una oración imprecatoria
o hay salmos imprecatorios también, son oraciones que piden juicio para el enemigo. No sé si lo había escuchado. David tiene muchas de esas oraciones, ¿sí? Que él se sentía perseguido y él oraba: Señor, deténlos. Señor, acaba con ellos, porque si no me van a atrapar, me van a acabar. Señor, defiéndeme, ¿verdad? Son oraciones de ese tipo. Y yo quiero que observe el versículo 29, es una oración de ese tipo, véala. Acuérdate de ellos. Pero ¿qué tipo de recordatorio está buscando Nehemías? Mire, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. ¿Sí? Entonces está hablando o orando en contra de esos que se han rebelado, ¿sí? Pero yo quiero empezar con algo bien interesante. Esta palabra acuérdate. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han orado y dicho así: Señor, acuérdate? Nehemías tenía mucho eso en sus oraciones. Yo hice ahí una búsqueda y mire, alrededor de 7 veces Nehemías oró así: Dios, acuérdate. Es interesante, ¿eh? Mire, yo aquí tengo algunos versículos. Por ejemplo, ahí en el Nehemías 1:8. Sí, esa letra tiene que ser más grande, ya veo. Nehemías 1:8. Nehemías le dice a Dios: Dios, acuérdate de tu palabra. Sí, Nehemías está orando porque él va a ir a Jerusalén. Él está planeando toda una estrategia para presentarla ante el rey y después ir a Jerusalén. Y él le dice a Dios: Dios, acuérdate de tu pueblo. Y bueno, es una oración que él está haciendo. Acuérdate de tu palabra, acuérdate de tu palabra. Y él empieza a citar la palabra de cómo Dios había prometido que si su pueblo se arrepentía, si su pueblo volvía, Dios los restauraría. Después mire esta frase o esta oración continua de Nehemías, ahí en Nehemías 5, 19, 13, el verso 14, el 22, el 31, hoy también lo vamos a ver. Nehemías también decía a Dios: acuérdate de mí. Esa es otra manera en cómo oraba Nehemías: acuérdate de mí. Y el día de hoy estamos viendo: acuérdate de ellos, ¿sí? Acuérdate de ellos. Este tipo de oración, hermano, de acuérdate Dios, fue algo que acompañó a David en todo su ministerio. A David, y nadie me corrigió, ¿verdad? A Nehemías. Nehemías en sus oraciones, tú las ves, la mayoría de las oraciones que hizo, en todas él decía: acuérdate Dios. Ya fuera que acuérdate de tu palabra muy al principio, después acuérdate de mí, acuérdate de ellos. Esto debemos entenderlo no como de que a Dios se le olvidan las cosas. No, hermanos, a Dios no se le olvida nada, ¿verdad? Pero esto de acuérdate, de alguna manera Nehemías tiene una esperanza. Es su manera de orar. Es su manera de recordar a Dios. Por ejemplo, acuérdate de tu palabra. Él hace remembranza o hace memoria de la misma palabra de Dios, de las mismas promesas de Dios, las presenta a Dios. No es que Dios no las sepa, Dios las hizo, Dios hizo esas promesas, pero es una manera de él orar y recordar lo que Dios ha hecho. Cuando él dice acuérdate de mí, lo vamos a ver en unos minutos más, pero él está diciendo: Señor, sé que un día estaré delante de tu presencia, acuérdate de mí, de esto que he hecho. Es interesante, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, pero estas oraciones no insinuaban que Dios llegara a olvidar el trabajo que Nehemías había hecho, sino parece como que cuando yo meditaba estas oraciones de Nehemías, cuando él dice acuérdate Dios, es como que si él está haciendo un chequeo con Dios. Señor, acuérdate, mira, hice esto. Termina este trabajo, Señor, acuérdate de esto también. Termina otro trabajo, Señor, acuérdate de esto también. Llega al final de su trabajo, de su ministerio, Señor, acuérdate de esto también. Como de alguna manera él haciendo chequeos, ¿verdad? Acabé esto, Señor, acabé esto también. Qué hermoso que tú y yo podamos llegar a la presencia de Dios habiendo acabado cada cosa que Él nos pidió, hermano.
¿Cuántos quieren ese final, hermano? Haber terminado la obra que Dios le encomendó. Y algo bien hermoso en esta oración, si usted se fija, ahorita nos vamos a meter a los detalles, pero verso 29 estamos, acuérdate de ellos, ya vimos la palabra acuérdate ahorita, y ahora dice, Dios mío, ¿verdad? Nuestra lengua española ahí nos ayuda un poco con las comas, ¿verdad? Dice, acuérdate de ellos, y luego coma, Dios mío, una coma más, y ya da el detalle. Pero Dios mío, desde muy temprano, Nehemías sabe a quién orar. ¿Cuántos de ustedes saben a quién orar, mis hermanos, mis hermanas? Sí, amén. Gloria a Cristo, eso es bueno. Y no deje de orar. Siga orando. Sí, porque mire, desde Nehemías 1:4 y en adelante, Nehemías ora a Dios y él dice, Dios mío. Parecerá algo muy sencillo, muy mínimo de importancia, pero si estudiamos a través de todo el libro de Nehemías, cada vez que oraba Nehemías, Dios mío. Él sabía quién era su Dios. ¿Tú sabes quién es tu Dios, mi hermano, mi hermana? Gloria a Dios. Sí, así que mire, antes de empezar un proyecto, antes de enfrentarse ante las autoridades, presentar su proyecto al rey de Babilonia, Nehemías, frente al enemigo, frente a la oposición, frente a su equipo de trabajo, frente a las necesidades, frente a las reformas, y en todo trabajo siempre Nehemías lo encontramos orando, diciendo, Dios, acuérdate, o Dios mío, ayúdanos. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Esto nos enseña algo. Nehemías era un hombre de oración, lo vimos desde el principio. Hace algunos meses ya hablamos de este tema, de hecho ya en agosto, sí, en agosto vimos esto el año pasado, la oración donde todo comienza. Así se llamó el título de aquel día. Si no se acuerda puede ir y buscarlo, ahí está grabado, pero es esto, todo buen proyecto comienza con una oración, ¿sí? A mí me gustó mucho, platiqué con el papá de Ofe, ¿verdad? El hermano Antonino, ¿verdad? Me compartía proyectos que ellos están haciendo en la comunidad, y él me decía que antes de trabajo, lo que sea, se iban, ¿verdad, Ofe? Y hacían ayuno, ¿verdad? Ayuno, vigilia, ¿verdad? Él también me decía vigilia allá, ¿verdad? Tiene un proyecto, un mirador, y me decía, fuimos primero, hicimos vigilia, oración allá. Es un proyecto de comunidad, no necesariamente está relacionado a la iglesia, ¿verdad? Es un proyecto del pueblo y ellos oraban, se ponen primero a orar. Qué importante, hermano, que antes de todo proyecto, toda iniciativa, te pongas a orar, dobles tus rodillas y oremos. Nehemías era un hombre así, hermano. Si queremos tener verdadero éxito y vivir para la gloria de Dios, tenemos que ser gente que vive de rodillas. Y esto hablo, ser gente de oración, gente que tiene la oración como un estilo de vida, ¿sí? Como una prioridad. La pregunta para ti, para mí esta tarde, ¿seremos tú y yo esa gente que vive de rodillas, gente que está orando continuamente? Piensa esta tarde, hermano, unos segundos, piensa en tu corazón y escucha esta pregunta. ¿Eres tú una persona que la oración es un estilo de vida, es una prioridad? Piensa, ¿eres tú o tu familia una familia donde la oración es prioritaria? ¿Cómo ve, hermano? ¿Qué opina al respecto? Piense. Si no lo es, yo le invito, comprométase hoy, que seamos familias de oración, que seamos padres de oración, esposos, esposas de oración. ¿Sí, amén, hermanos? Y que enseñemos a nuestros hijos a ser gente de oración, hermano. Nehemías, mi hermano, sabía a quién acudir en los momentos de crisis. Cuando él necesitaba sabiduría, dirección, él clamaba y decía, Dios mío. ¿Estamos haciendo eso tú y yo, hermano? Cuando Jesús enseñó a sus discípulos el modelo de oración, ¿te acuerdas? Allá en Mateo 6:9, ¿te acuerdas? ¿Cómo les enseñó Jesús? Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro. ¿Te das cuenta? Jesús enseñó también un principio que Nehemías ya seguía. Nehemías, cuando él oraba, decía Dios mío, ¿verdad? Y cuando Jesús nos enseña a orar, como dice, oren
Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Te das cuenta cómo nos enseñó Jesús? De la misma manera nos acercamos a nuestro Padre, pero dice, esta frase es clave, nuestro, Padre nuestro, ¿sí? No es Padre de, ¿sabe quién? No, Padre nuestro, nuestro Padre. Qué hermoso esto, ¿sí? ¿Te das cuenta, hermano, de lo poderoso que es esto? Al Dios que tú y yo oramos, no es un Dios que está lejos, no es un Dios que es ajeno a tus necesidades, es un Dios que es tu Padre, gloria a Dios, es nuestro Padre. Por eso cada vez que ores, ve con esa confianza de que Él es tu Padre, hermano. Cuando eso lo entendemos, vamos a poder decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? Porque sabes que el Padre es tu Padre, que es el Dios todopoderoso, que es el soberano y que con Él nadie puede, hermano. Así que podemos estar tranquilitos, descansando en el poderoso Padre que tenemos, ¿sí? Gloria a Cristo. Nehemías sabía esto. Dios mío, Padre nuestro, nos habla de esa naturaleza, de una relación cercana. Somos de Dios y Dios es nuestro Dios, nuestro Padre. Gloria sea nuestro Dios. Mis hermanos, yo quiero decirle una cosa. No sé si usted se ha dado cuenta, pero esta frase de Dios mío, aún en inglés, se ha desvalorizado tremendo. Hoy se dice Dios mío para cualquier cosa. Es triste, hermano. Pero como cristianos tenemos que saber el valor de esto, ¿sí? Que si usted dice Dios mío, habla de que tú confías con todo en tu Dios y crees que está ahí contigo. Amén. Entonces no lo digas solo por decirlo, hermano. Piensa, ¿verdad? Que ese Dios, es tu Padre, ¿sí? Y en ti, en mí va a ser algo poderoso. No va a ser una frase más como en el mundo, hermano. Será algo poderoso porque sabemos a quién oramos. Bueno, en esta oración que Nehemías hace, hermano, él está orando, dice ahí, ahora sí vamos al detalle de su petición. ¿Puedes leerlo ahí conmigo? ¿Cómo pide o qué le pide a Dios, a su Dios Nehemías? Él le dice, acuérdate de ellos, Dios mío, que dice, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Esta es una oración imprecatoria. A ver, ¿cómo es? Imprecatoria. Una oración imprecatoria es una que le está pidiendo a Dios juicio para aquellos que han, en esta historia, para aquellos que han profanado el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. En la Biblia tenemos muchas oraciones de este tipo. David hizo muchas oraciones de estas. Sí, es uno muy común. Y yo quiero hablarle un poquito, mire, un comentario para que ampliemos nuestro entendimiento de este tipo de oraciones, porque yo quiero que también usted medite esto y pensemos cómo oraríamos hoy, ¿verdad? Los viernes oramos con los salmos. Y cuando llegamos a esos salmos, créame que no es sencillo orar de esa manera como lo hacía David, ¿verdad? David pedía juicio muy tremendo. Déjalos sin hijos o mata a sus hijos. Imagínense, oraríamos así. No, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Cómo oraríamos tú y yo el día de hoy, 2026, guiados con este tipo de oraciones? ¿Cómo le haríamos? ¿Sí? Pero mire, yo quiero hablar de esto. Un salmo imprecatorio es un tipo de lamento, ¿sí? En la literatura hebrea, los salmos de lamentación normalmente son clamores individuales, pero también son clamores de un pueblo, de un colectivo. Los salmos imprecatorios en particular expresan las lágrimas de Israel ante la injusticia y el sufrimiento. De una manera, hermano, este tipo de oraciones está presentando a Dios las injusticias que está viviendo su pueblo. Yo creo que eso sí podemos orar, ¿verdad?
están presentando el sufrimiento que está viviendo el pueblo. Ese tipo de oraciones trae esto, ¿sí? ¿Qué más? Mire, en esencia, un salmo imprecatorio es una invocación, fíjese, de la maldición divina. Que Dios traiga maldición sobre el maligno. Ejemplos de estas historias, de este tipo de oraciones, tenemos varios salmos, hay más, pero el Salmo 5, el Salmo 6, el 35, el 69, el 109. Yo le invito a que en casita vea uno de estos y vea cómo ora David ahí. En muchos de ellos es David, cómo él ora para juicio o por juicio para sus enemigos. Este tipo de oraciones, te sorprenderá, no solo están en los salmos. Por ejemplo, Jesús oró. Jesús, mire, también invocó el juicio de Dios sobre los líderes religiosos, sobre esos que en vez de ayudar a su ministerio siempre estaban ahí ocasionando discordia, causando que la gente se apartara, confundiendo. Jesús mismo oró en contra de ellos. ¿Hay alguien más? El apóstol Pablo. ¿Te acuerdas cuando habló de que si uno predica un evangelio diferente al que les hemos predicado, ¿cómo les dijo? Sea anatema, maldito. Esas también son declaraciones imprecatorias. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y no solo ahí. En Apocalipsis 6:10, los mártires, mire, los mártires en el cielo dice que suplican a Dios que vengue su sangre. Es interesante, hermano, este tipo de historias. Algún día podremos hablar profundamente de este tipo de oraciones, pero el día de hoy estamos hablando de una oración imprecatoria que hizo Nehemías. No era que Nehemías tuviera un corazón rencoroso o vengativo, no, hermano, porque ya conocemos a Nehemías. ¿Sí conoce a Nehemías? Sí, hemos estudiado ya un buen rato de la historia de Nehemías. Usted ha leído su Biblia, la historia de Nehemías, y podemos prontamente saber que Nehemías no es un vengativo, porque un vengativo, ¿usted conoce a alguien vengativo? Es muy diferente a como era Nehemías, ¿verdad? Es muy diferente. Para empezar, ni siquiera oran, ¿verdad? O si oran es de una manera muy egoísta. Pero Nehemías no es así. Entonces, algo tiene que enseñarnos con esta oración. Cuando Nehemías está orando así, pidiendo a Dios se acuerde de esos malvados que han profanado el pacto, que han profanado el sacerdocio, lo que está enseñándonos Nehemías es que Nehemías es un hombre con un celo tremendo por la gloria y por la justicia de Dios en todo lo que él ha hecho junto con su pueblo. Porque sabes, mi hermano, mi hermana, Nehemías sabe lo que está en juego, sabe que si esa gente sigue ahí, va a dañar a todo el pueblo. Y si todo el pueblo profana, ¿te acuerdas? Vimos del Día del Señor, por ejemplo, todo el pueblo deja de adorar a Dios, ¿qué va a pasarle a ese pueblo? Se va a volver a ir a ser esclavo. Nehemías sabe lo que está en juego, hermano. Tú y yo debemos saber lo que está en juego, ¿sí? Y por eso debemos orar, clamar, Señor, ten misericordia y aparta toda mala amistad. Aparta a todo hombre, mujer perversa de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, hermano, ¿verdad? Debemos orar así, hermano. Señor, aparta eso de nuestra familia. ¿Sí o no, hermanos? Sí, porque, hermano, sabemos lo que está en juego. Nehemías sabe lo que está en juego, hermano. Tal vez ya como lo hemos visto antes, Nehemías, en este texto, cuando dice acuérdate de ellos, seguramente se está refiriendo a Tobías y Sanbalat. ¿Se acuerdan que han sido gente que ha dado guerra? Y él está pidiendo, Señor, acuérdate de ellos. Mira todo lo que han hecho. De alguna manera también esta es como una oración con competición, diciéndole, Dios, acuérdate de ellos porque de repente otra vez van a venir, ¿verdad? Señor, aléjalos. ¿Sabes? Pero también estaría orando en contra de Eliasib. ¿Te acuerdas de Eliasib? Es el líder infiel, ¿verdad? Su descendencia también. Así que bueno, esta tarde, hermano,
Nehemías nos enseña a ser gente de oración, ¿sí? A ser gente de oración. De eso se trata esto. No se trata de empezar a orar, Señor, castiga tremendamente a mi vecino que diario me echa la basura. No, ¿verdad? No vamos a orar así. Señor, ten misericordia de mi vecino, ¿sí? Ayúdame a amarlo, a perdonarlo cada día, ¿sí? Y en el nombre de Jesús, quita toda amargura de su corazón. Sobre eso oramos, en contra de toda amargura, de todo espíritu que ha hecho que esa persona sea así, ¿sí? Contra eso oramos, no contra esa personita, porque esa personita, ¿sabes qué? El Hijo de Dios dio su sangre por él, así como por ti y por mí. Y por ellos hemos de orar, ¿verdad? Y pedir que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí o no, hermanos? Dios ha estado tratando mucho en esa área conmigo, hermano. A mí de repente me enojaba mucho y ahí vamos, ¿verdad? Ya oro por ellos y los bendigo, ¿verdad? Que llevo a la casa y ya me quitaron mi lugar de estacionamiento. Y dije, híjole, bueno, y ahí ando batallando. No digo fuerte, pero aquí, ¿verdad? A veces la basura ahí, hermanos, ay. Pero los bendecimos, amén. Y limpiamos, hermano Carlos, ni modo. Barremos, limpiamos la calle y la dejamos limpia, ¿sí? Para que el pueblo de Dios cuando venga, llegue y esté limpio. ¿Sí? ¿Dan gracias a Dios por eso? ¿Sí? Gloria a Dios por el equipo que nos ayuda a limpiar la calle, gloria a Cristo. Pero sí, hermanos, sepa usted quién es el enemigo y contra eso vamos, ¿sí? No es su vecino, no es su hermano, no es su primo. A ellos Cristo murió por ellos y ellos necesitan del Señor. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué nos enseña Nehemías? A ser gente de oración. Nehemías, mira, quiero que pienses unos segundos aquí. Nehemías, ya vimos varias historias de Nehemías y cómo oraba Nehemías. Y también has visto al Señor Jesús, ¿verdad? La historia del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y todavía aún allá en la gloria a la diestra del Padre. ¿Sabes que Jesús aún trabaja? ¿Qué hace Jesús ahí a la diestra del Padre? Intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces Él está orando todavía, ¿verdad? En un sentido lo podemos ver así. Y Él intercede por nosotros. Entonces, conocemos Nehemías, conocemos a Jesús. Tanto Nehemías como Jesús no se caracterizaron por orar en contra de sus enemigos. No. Si tú ves las oraciones, tanto de Nehemías como de nuestro Señor Jesús, sus oraciones, la mayoría eran en favor de aquellos a los que servían. De hecho, Jesús, ¿te acuerdas que nos dijo? Que oremos por nuestros enemigos. Entonces, ¿se da cuenta cómo está ahí el contraste? Y que debemos entender bien estas lecciones, ¿verdad? Los salmos imprecatorios o las oraciones imprecatorias no nos están diciendo, ponte a orar que Dios destruya a esta persona. No. Pedimos la misericordia de Dios. Y si oramos en contra de todo espíritu que ha estado afligiendo, que ha estado oprimiendo, que ha estado controlando a esta familia o a esta persona. Contra eso vamos con todo, hermano, ¿sí? Y en el nombre de Cristo hay poder, ¿sí? Sí que lo hay, amén. Así que eso es lo que aprendemos hoy, hermano. Entonces tú y yo tenemos que sacar lo precioso de esta historia, que es ser gente de oración, amén. Ser gente de oración, vivir como gente de oración como prioridad, amén. Gloria a Cristo. Vamos adelante. Nehemías está terminando su ministerio, hermano, y él termina de una manera bien preciosa. Y no se pierda el gran final en unos minutos porque se va a poner hermoso. Sí, ¿cómo vamos a cerrar esta serie? Y yo estaba orando desde varios días, ayer en la noche, hoy en la mañana. Señor, que esto toque cada corazón porque termina de una manera bien especial. Así que bien despierto, no se me duerma. Si su hermano a un lado se duerme, dígale, hermano, levántese y ánimo. Si tiene un dulce, denle un dulce. Yo aquí tengo un Halls, si alguien quiere un Halls. ¿Alguien quiere? No, son míos, pero puedo compartir. Puedo compartir si gusta. Tengo 3. Si alguien gusta, de verdad. Pero puede compartirle un dulcecito a su hermano para que no se le duerma. Amén. Una hermana, sí les he platicado, ¿verdad? Traía chiles y le daba mordida al chile. Y pues ya no se dormía por lo enchilada que estaba. No sé si poner unos chiles ahí a la entrada cuando llegamos. Podrían servir. No se crean, no queremos lastimar a nadie, ¿verdad? Alguien que no aguante eso. Bueno, servicio en el templo restaurado.
Nehemías está terminando su ministerio y él está haciendo recuento de lo que ha hecho y algo que hace es restaura el servicio en el templo. Verso 30 dice, los limpié pues de todo extranjero. El servicio en el templo, hermano, no podía ser restaurado si ahí en el templo había gente que no debía estar. ¿Se acuerda que estaba Eliasif, un sacerdote infiel? Tenían que quitarlo. ¿Se acuerda que ahí estaba Tobías, un enemigo de Israel? Tenían que quitarlo con todas sus cosas, ¿verdad? Todo. Entonces, hasta que quitaron a esa gente de ahí, limpiaron el templo, ahora sí, el servicio es restaurado. Qué importante, hermano, la limpieza. Ya hemos visto que Dios había dado instrucciones bien específicas, quién podía estar en el templo y quién no. En una ocasión, fíjense, a Nehemías le dicen, hey, ven al templo para ponernos de acuerdo. ¿Y saben qué dice Nehemías? No, yo no soy para estar ahí. Nehemías sabía cuál era su lugar y su lugar no era en el templo. Nehemías no era un levita, no era un sacerdote, entonces los sacerdotes, los levitas eran los únicos que podían estar ahí en el templo, dentro del templo, en las operaciones del templo. Nehemías no. Nehemías trabajó los muros, trabajó el pueblo, la ciudad, pero en el templo él no se metía, a él no le tocaba. Entonces, para que el templo o el servicio en el templo se restaurara, tenía que limpiarse, ¿sí? Tenía que haber las personas adecuadas en sus lugares adecuados. Nehemías, hermano, ¿recuerdas esto? Lo vimos muy al principio de esta historia, de esta serie. Nehemías era un hombre de la palabra. Y Nehemías supo poner en práctica lo que había aprendido. ¿Sí? Nehemías se aseguró de enseñar lo que él también había aprendido. Nehemías vivió el principio que encontramos en Esdras 7:10. ¿Te acuerdas de ese texto? Ya lo hemos estudiado y este texto es parte de nuestro instituto bíblico, o es un principio que ahí enseñamos a nuestros estudiantes en la vida de Esdras. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Nosotros llamamos ahí estudia, para cumplirla, ¿sí? Practica, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, comparte. Entonces, Nehemías era una persona que estudiaba la Biblia, gloria a Dios. Nehemías era una persona que practicaba o obedecía la palabra de Dios. Y Nehemías era una persona que la enseñaba. Y todo está ligado, hermanos. Si tú estás estudiando la palabra, muy bien hecho. Pero pasa al siguiente paso, vívelo, obedécelo, ¿sí? Y si tú estás estudiando, estás obedeciendo la palabra, compartirlo va a ser sencillo, porque con tu misma vida le estás enseñando a la gente cómo es vivir la palabra de Dios, ¿sí? Vivir como Dios dice que vivamos. Por eso Nehemías tuvo éxito, por eso Esdras tuvo éxito, porque fue gente que se metió en serio a orar, se metió en serio en la palabra, a estudiarla, vivirla y compartirla. En otras palabras, alguien que estudia la palabra, que vive la palabra, que la obedece, ¿sabes? Tiene autoridad moral, podemos decirlo de una manera, para decirle a otro, hey, obedece, vale la pena. Porque él le puede decir con su misma vida, mira, vale la pena, yo lo he vivido, yo lo he obedecido y Dios me ha bendecido. Entonces primero dice Nehemías, los limpié de todo extranjero, y luego ahora dice, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Una versión, la versión internacional dice, los asigné a los sacerdotes y a los levitas según sus respectivos deberes. ¿Te acuerdas que Nehemías regresó allá a inicios del capítulo 13? Llega Nehemías y él ve que el templo está descuidado, que ya no hay sacrificios, que ya no hay ofrendas, que que los levitas de hecho se han ido a sus tierras a trabajar la tierra en lugar de estar sirviendo en el templo, ¿verdad? ¿Y qué habían hecho los líderes ante todo eso, hermano? Porque Nehemías llega y ve este desorden, ¿verdad? Y él va con los líderes. ¿Qué han hecho los líderes para resolver ese problema? Nada, al contrario. Tenemos un líder como Eliasib profanando el lugar santo, trayendo a un pecador ahí. Tremendo, hermano.
Hay un autor que llama a este problema pasividad. La pasividad, hermano, en la cual estaba viviendo Jerusalén en ese tiempo es que el templo se ve descuidado, la adoración en el templo se ve descuidado, el servicio en el templo se ve descuidado. ¿Y qué hacían los líderes? Nada, pasivos, no pasa nada, todo va bien. Tú y yo tenemos que aprender, hermano, a atacar el problema de la pasividad, como aprendimos las semanas pasadas, por la cabeza, ¿sí? O de raíz, arrancar ese tipo de problema. ¿Qué hizo Nehemías con este problema de líderes pasivos que no estaban haciendo nada? Mira, primero hizo frente a la injusticia. Él se da cuenta que hay algo mal en el templo, lo saca de ahí. Nehemías número 2 hizo frente con severidad. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo le hizo Nehemías? ¿Sí? Dice, ¿se acuerdan? Los reprendí, peleé con ellos. Dice, a unos los golpeé, a otros les corté los cabellos, ¿verdad? Y hasta las barbas. Una versión dice las barbas incluidas. El verbo que se usa es, les arranqué los pelos y las barbas. Qué tremendo, hermano. ¿Te das cuenta, verdad? No estamos hablando la semana pasada o antepasada, expliqué esto. No se trata de que Nehemías estaba fuera de control, no. Nos habla de un celo tremendo y que ante este tipo de injusticias, ante este tipo de cosas mal hechas en el templo, él actuó fuertemente. ¿Cómo lo hizo Jesús, hermano? ¿Te acuerdas en el templo que estaban haciendo vendimia? Él lo sacó a latigazos. Ese es el tipo de celo que tenía este hombre, Nehemías. Nehemías, sabes, también trabajó hacia una solución permanente. Lo que hizo Nehemías aquí, que hemos estado estudiando estos últimos domingos, lo que hace Nehemías es para que esto se resuelva de una vez por todas, ¿sí? Y si actúa con tanta severidad es porque él quiere que las cosas se arreglen de una vez por todas, ¿sí? Que tú y yo tengamos ese tipo de acciones, hermano. No pongamos, ¿verdad?, como dicen algunos, parchecitos o curitas. No, resolvamos el problema de raíz. Sí, amén, hermanos. Y una última cosa que hizo Nehemías. Nehemías siempre oró. Para todas estas cosas Nehemías oraba. Hermano, de verdad se ocupa orar para este tipo de situaciones, porque muchas veces hay que actuar con firmeza y a veces ser cortantes, tajantes en ciertas decisiones. Se necesita orar, hermano, para que Dios dé la firmeza, ya sea para hablar o para hacer. Yo te pregunto esta tarde, ¿cómo estamos actuando ante esas cosas que Dios está revelando, hermano? ¿Con pasividad o con acción inmediata? ¿Cómo estás trabajando en esto, hermano? ¿Estás permitiendo que la pasividad reine en tu hogar? ¿Hay un problema y estás dándole largas? Ten cuidado, hermano. De seguir así puede ser demasiado tarde. Para enfrentar este tipo de problemas, hermano, y como vemos hoy, restaurar el servicio, ¿verdad?, como lo hizo Nehemías, el servicio, la honra a Dios. Este hermano Charles Swindoll, él usa 3 palabras clave, ¿sí? Tenemos que enfrentar estos problemas en la vida, hermano, problemas que son relacionados al pecado, con honestidad, con convicción y con devoción. Otra vez, con honestidad, con convicción y con devoción, ¿sí? Cuando tú enfrentas un problema, tienes que ser honesto, hacer una observación honesta. ¿Qué significa esto? No vamos a decir, no pasa nada, es que es amigo, está tranquilo, está muy pequeño, déjalo, no pasa nada, es que mejor después, se puede sentir mal. No, hermano, seamos honestos, eso está mal y necesitamos hacer algo, ¿sí? Con honestidad. Siguiente, una observación de esta manera honesta tiene que ir acompañada de valiente convicción, ¿sí? Ok, si vamos a exhortar, si vamos a corregir, tienes que tener una convicción firme de lo que estás exhortando, ¿sí? Si yo les estoy hablando del día del Señor, que es el día del Señor, pues tengo que tener una convicción firme de que el día del Señor es para Dios y es para su gloria, y así tengo que hablarlo y así tengo que vivirlo, ¿verdad? La convicción nos habla mucho de vivirlo, hermano. Yo no te puedo decir, hermano, tienes que asistir o tienes que echarle ganas para estar asistiendo a las reuniones y yo vengo cada 15, 22 días o quién sabe cada cuánto.
no estoy mostrando convicción, ¿verdad? Entonces, honestidad, convicción y por último, devoción. ¿Sí? Imagínate, ¿cómo vas a poder mantenerte así, hermano? En honestidad, convicción, si no es con una devoción completa a Dios, hermano. Porque mira, el mundo en el que vivimos está lleno de tentaciones, ¿verdad? Todos los días nos ofrecen un montón de cosas, invitaciones aquí y allá. Y hermano, no es fácil. Y si tú y yo no estamos en devoción a Dios, a su palabra, en la oración, bien fácil nos van a jalar, hermano. ¿Sí? Hoy en la mañana platicaba con mis hermanos, tuvimos la lección de, ¿cómo se llama la lección? Habla de 3 problemas, ¿sí? 3 problemas que todos enfrentamos, pero en el liderazgo son problemas serios. Hablamos de problemas relacionados al sexo, al dinero y al poder. Sí o no, la mayoría de problemas en el liderazgo son esas 3 cosas. Ya sea que mal uso de los dineros, desviando fondos para sus propios beneficios, o temas sexuales, que por ahí ya se metió con alguien o hizo algo indebido, o abuso de poder. ¿Sí o no son la mayoría de los problemas en los líderes? ¿Sí? Pues sabes, hermano, vamos a evitar caer en ese tipo de problemas si somos gente de devoción, gente que está metida en la oración, gente que está metida en la palabra de Dios, gente que está caminando con Jesús, ¿sí? Eso lo veíamos en la mañana, gente que está comprometida con el Señor. Entonces, tu trabajo, hermano, va a ser efectivo si estás viviendo una vida dedicada a Dios. De otra manera, hermano, estamos en peligro, créemelo. Así que mis hermanos y hermanas, Dios merece lo mejor y lo prioritario. Creo que nos ha quedado muy claro a lo largo de todas estas semanas. Y terminar bien en nuestra vida, hermano, significará ser fiel hasta el final. ¿Sí? Hay un texto muy conocido, quiero que me acompañe, 2 de Timoteo 4, es conocidísimo. Y yo lo he escuchado este texto en los funerales, por ejemplo. Y yo le voy a ser sincero, en ocasiones que se dice, este hermano peleó la buena batalla de la fe, yo a veces dije, ¿será cierto? ¿Será cierto? ¿Podríamos tú y yo decir esas palabras que dijo Pablo en un momento? Mira, ¿qué dice Pablo? Pablo sabe, que está a punto de morir. Y Pablo dice estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabe que ya sus días están contados. Pero él dice estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Podríamos tú y yo decir estas palabras al final de nuestros días? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Podríamos decir eso, hermano? He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Podríamos decir esas palabras en los últimos días o en los últimos instantes de nuestra vida? Créame, mi hermano, que es una buena, vamos a decir, propósito de vida terminar así, hermano, diciendo: peleé bien, acabé la carrera, guardé la fe, ¿sí? Pero otra vez se requiere, como ya vimos, honestidad, convicción, devoción, ¿sí? En otras palabras, vivir para la gloria de Dios, ¿sí? Nehemías era un hombre así. Él está terminando su trabajo, está resumiendo, estos 3 versículos resumen su trabajo, ¿sí? Limpió, restauró el servicio del templo y restauró la adoración. ¿Verdad? Vamos a terminar con esto. Restauró la adoración en el templo. Nehemías era un hombre, hermano, adorador, ¿sí? Un hombre que la adoración era prioritaria.
Es interesante cómo resume Nehemías su ministerio en estos últimos versículos, hermano. No sé si has observado, mis hermanos. Si ha observado usted, estamos los últimos 3 versículos. De hecho, el último capítulo. Yo quisiera que observe rápidamente si encuentra que Nehemías dice: Señor, acuérdate de los muros que construí. No. Acuérdate de las grandes torres que pusimos. Tampoco. No sé si se observa esto. Vemos el final de acá, de su libro, y cómo termina hablando de limpieza, de consagración, hablando de que el servicio en el templo es restaurado, y finalmente el verso 31, hablando que la adoración en el templo fue restaurada. ¿Cómo lo ponemos ahí? Verso 31 dice: y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Eso nos habla, ¿verdad? Ofrenda continua, ¿verdad? Eso era adoración a Dios. La leña, ¿se acuerda? Era tan importante. Bueno, pues Nehemías se aseguró de que no faltara leña, ¿sí? James Hamilton dice: recordamos que Nehemías reconstruyó los muros, grande obra, pero eso no viene al final de su libro. Más bien dice que limpió al pueblo de todo extranjero y puso los sacerdotes, los levitas a trabajar en sus respectivos deberes. Todo esto relacionado a la adoración. Hamilton continúa, dice: ahora bien, mire, las murallas ciertamente son parte del trabajo, porque sabes, estas murallas permitirían que el pueblo tenga un lugar seguro para adorar a Dios. ¿Te das cuenta? Un lugar seguro donde fomentar la pureza. Pero en todo esto vemos que Nehemías se centra en una cosa: en la adoración a Dios. Porque eso era lo más importante para Nehemías, mi hermano, mi hermana. Nehemías parece considerar el restablecimiento del culto a Dios en Jerusalén como su mayor logro. No simplemente el proyecto de haber reconstruido las murallas de Jerusalén. Así que esta tarde, hermano, nuestra meta sea esa: no construir un gran y bonito edificio, sino que le hayamos dado toda la gloria a Dios. Eso fue, hermano, eso es lo que vemos el escritor de Nehemías, que está considerando lo más importante del ministerio de Nehemías. Si está terminando, él no se pone a hablar de las grandes murallas, las torres y todo lo que hizo. No, de los enemigos que destruyó. No. Se restauró lo que se tenía que restaurar: la adoración a Dios. Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Se da cuenta lo hermoso, hermano, de esto? Las obras de construcción solo fueron medios a través de los cuales, sí, el pueblo fue motivado, fue animado, fue habilitado, fue dirigido para su verdadera vocación: ser el pueblo de Dios. Lo que hizo Nehemías, hermano, gran obra, sí, pero era para que el pueblo se enfocara en lo que debía ser: un pueblo de Dios, un pueblo que adoraba al único Dios verdadero. Ese era el objetivo, hermano, no había otro. La pregunta para ti y para mí esta tarde: ¿estamos ocupados en eso? Que tú y yo de verdad seamos pueblo de Dios. Que tú y yo de veras seamos un pueblo que adora solo a Dios, que vive para la gloria de Dios. ¿Somos ese pueblo, mi hermano, mi hermana? La semana pasada yo les compartí a mis hermanos ahí en tiempo no alcanzo a leer, pero en 2 de Crónicas 2, 5 y 9 nos habla de que Nehemías está por construir el templo, hermano. Salomón. Salomón ha colectado materiales, todavía le faltan algo de materiales, madera sobre todo, y él contacta, ¿verdad?, este rey de Tiro, y él está diciéndole: mira, la obra que voy a hacer ha de ser grande. ¿Sí? La obra que voy a hacer ha de ser, usaba una palabra, portentosa, ¿se acuerdan, hermanos? Ha de ser una obra extraordinaria, una obra ejemplar, una obra que cause admiración. Mi hermano, la semana pasada yo animaba a mis hermanos y les exhortaba a servir para la gloria de Dios.
a servir con excelencia, con fidelidad, con compromiso, hermano. Porque sabes una cosa, hermano, hermana, estamos construyendo algo grande para un Dios grande, para el Dios todopoderoso, para el Dios soberano, el Dios que merece todo y lo mejor. Ante eso, hermano, tenemos que procurar lo mejor para Dios, ¿sí? Aunque nos critiquen de exigentes o lo que sea, lo mejor es para Dios. Y si Dios demanda santidad de su pueblo, pues nos vamos a cuidar, ¿verdad? Hoy vimos en la mañana eso. Padres cuidando a sus hijos, esposos cuidando a sus esposas, esposas cuidando a sus esposos, iglesia cuidando a sus líderes, ¿verdad? Oramos en la mañana, ¿verdad? Que no caigan en esas cosas, hermano. Sí, amén, hermanos. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Qué triste, hermano, usted escuchar noticias y qué vergüenza también oír líderes, pastores abusando de personas, de niños, peor, hermano, es horrible. Abusando del poder, de la autoridad que por gracia Dios les dio, hermano, y mire, echando a la basura todo eso y deshonrando al Señor, deshonrando el nombre de Cristo, deshonrando su iglesia también, que es cuerpo de Cristo. Hermano, eso es horrible. Dios nos libre, hermano, y construyamos algo para la gloria de Dios, algo grande, ¿sí? Limpio, amén. Por la sangre de Cristo somos lavados, hermano. Y ahora a ti y a mí nos toca trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora estamos siendo santificados y, hermano, como grupo, como iglesia, unos a otros, mire, nos cuidamos, ¿sí? ¿Sí, hermanos? ¿Cuento con usted en esto? Amén, gloria a Cristo. Así que la obra que estamos haciendo tiene que ser grande y portentosa, sorprendente, excepcional, porque no se trata de un edificio bonito físicamente hablando, se trata de reconstruir al pueblo de Dios. Se trata de reconstruir el pueblo que va a vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo ves, mi hermano? ¿Quieres tú unirte a este proyecto, hermano? Reconstruir esa identidad de un pueblo que alaba y solamente alaba a Dios. Yo quiero ser parte, hermano. Yo quiero ser parte de eso, hermano. Ser un pueblo que alaba a Dios y preparar al pueblo que alaba a Dios, ¿sí? Nehemías está terminando y ora por última vez, mire, empieza en oración y termina en oración. ¿Qué dice el versículo 31 al final? El último enunciado dice, otra vez, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así termina Nehemías este libro. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Otra vez ya lo estudiamos, Nehemías no es un egoísta. Ya lo conocemos. Entendemos que es un hombre que se ha preparado, un hombre que se ha preocupado porque Dios sea glorificado en todo, lo que él piensa, lo que él dice, lo que él hace. La oración de Nehemías, hermano, es una que busca el reconocimiento de Dios, sí, pero no el de la gente. Esto es interesante, hermano. Esta oración, si te fijas, no está diciéndole a la gente, acuérdense de lo que hice yo, el gran Nehemías, no. Él quiere asegurarse de que Dios se acuerde de él. ¿Cómo ve, mi hermano? Esta actitud me recuerda también a alguien, hermano, que amamos tanto y que dio su vida por nosotros. A alguien que no vino a buscar el reconocimiento de los hombres, sino que vino a hacer la voluntad de su Padre. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17:4 Él está orando esta oración tan preciosa. Y Él dice estas palabras, hermano, yo oro, esa es mi meta, mi deseo, y oro que sea también tu deseo, tu meta, que tú y yo como Jesús digamos así al Señor, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que esa sea nuestra meta, hermano. Más que construir un gran edificio, una gran institución, sea haber hecho lo que Dios nos pidió hiciéramos. Porque a veces estamos haciendo 1000 cosas que se ven muy bonitas y vistosas, pero eso no pidió Dios, hermano. Y nos estamos desviando. Sí hay cosas secundarias que apoyan a eso. Nehemías reconstruyó un muro.
Nehemías construyó torres, Nehemías estaba supervisando, sí, pero todo eso ayudaba a lo más importante, la adoración a Dios restaurada. Eso era lo más importante, hermano. Todo lo demás simplemente apoyaba a esa gran meta. Que todo lo que hagamos ayude a esto, a que tú termines tus días diciendo: Dios, te di toda la gloria, hice lo que me pediste. ¿Sí, hermano? Sea que estés trabajando en tu oficio, estudiando una carrera profesional, no sé, ahí en casa, educando a tus hijos, sea lo que sea que Dios te ha puesto, hagas hoy, hazlo para la gloria de Dios. Y que cuando llegues a la presencia de Dios digas: Señor, lo hice para tu gloria, lo terminé, gracias. Porque Él te dará la fuerza para que lo termines, mi hermano, mi hermana. Mis hermanos y mis hermanas, que esta sea nuestra misión y visión. En nuestra vida como individuos, como familias, como iglesia, Centro de Fe Angulo, que podamos llegar al final de nuestros días y decir: Padre, te hemos glorificado en la tierra. Padre, hemos acabado la obra que nos pidiste hiciéramos. Yo quiero terminar así. ¿Y tú, hermano? Amén. Amén, que así terminemos. Yo quiero cerrar. Quiero terminar esta reflexión, mis hermanos, o este tema o esta serie con algo que yo dejé al último porque es algo preciosísimo. Así que no se lo pierda, ¿verdad? No quisiéramos que pierda esto usted. Ponga mucha atención porque esto es lo más importante de todo. Fue lo más importante que hizo Nehemías junto con Esdras. ¿Se acuerda que Esdras empezó y Nehemías terminó el trabajo? Escucha atentamente. Aunque al final de todo esto, hermano, que hemos estudiado, Esdras y Nehemías, pudiera parecer a muchos o aparentar a muchos, decir: pues, qué decepcionante, mira, pues ya no hay como una fiesta, o no hay como algo que diga: wow, no, vemos que Nehemías está limpiando, está reprendiendo gente. Bueno, pues, para algunos dirían: esta historia no terminó como las novelas, ¿verdad? Bueno, las novelas ya tienen finales muy raros, ¿verdad? Pero como las películas donde fueron felices para siempre, como que no se ve así esta historia. Sin embargo, ¿sabes una cosa? Los ministerios de Esdras y Nehemías fueron cruciales para la supervivencia del pueblo judío. ¿Sabes qué, hermano? El pueblo judío que vino del exilio, de no ser por Esdras y Nehemías, usados por Dios claramente, hermano, ese pueblo haya vuelto al cautiverio o haya vuelto, peor aún, a la idolatría. Pero hubo un Esdras que propuso su corazón meterse a la palabra con todo, obedecerla y enseñarla. Y después le siguió un Nehemías que con el mismo corazón, lleno de palabra, lleno de oración, reconstruyeron, hermano, al pueblo y lo más importante, restauraron la adoración a Dios. ¿Y sabes una cosa por qué su trabajo fue tan crucial? Porque mira, babilonios, los israelitas lograron sobrevivir a los babilonios, a los persas. ¿Sí? Alejandro el Grande, los griegos. Alejandro el Grande viene y derriba a los persas, a los babilonios. ¿Y sabes qué? Los judíos siguieron. Sí, fueron dominados por tiempo, pero los judíos siguieron. Alejandro el Grande, ¿sabes quién los venció? Los romanos. Y los judíos ahí seguían. ¿Sabes por qué? Porque durante el dominio de los romanos vino ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿te das cuenta lo precioso que fue el trabajo de Esdras y Nehemías? Restauraron a un pueblo para que se mantuviera firme, se mantuviera leyendo las Escrituras. Si bien no todos, había gente, lo recuerdas muy bien, que estaba esperando a Jesús. ¿Sí te acuerdas? ¿Verdad? Había gente que creía en la promesa del Mesías cuando llegó Jesús. Entonces, el trabajo de Nehemías y de Esdras, hermano, fue muy valuable porque guardaron, hermano, a ese remanente o ayudaron a que un remanente quedara fiel a Dios. Entre ellos estaba María, hermano. Entre ellos estaba Elizabeth.
Sí, los padres de Juan el Bautista, Zacarías, sí, Zacarías, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Te das cuenta, hermano? De no haber sido por Esdras y Nehemías, quién sabe qué gente estaría cuando Jesús viniera. Sería otra historia completamente distinta. Sin embargo, mire, Dios estaba en el asunto y Dios, hermanos, se encargó de guardar a su pueblo. ¿Te das cuenta de lo hermoso, hermano? Por eso no fue importante que haya construido Nehemías unos muros grandísimos, unas torres hermosas, no. Era que ese pueblo se preservara. Así que sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, hoy tú y yo tenemos la oportunidad y el privilegio de ser, al igual que Nehemías y Esdras, ser la generación que prepara. Gloria a Dios, esto es hermoso. Que tú y yo seamos la generación que prepara o se prepara y prepara a la próxima, si no nos toca a nosotros, a aquellos que van a recibir al Señor Jesucristo. Qué privilegio, hermano, que tú y yo seamos como Esdras y Nehemías, gente que está enseñando, viviendo, compartiendo la palabra de Dios con firmeza, con convicción, hermano, para que esa generación que reciba al Señor, hermano, sea esa generación o esa esposa que Jesús dice, con sus vestiduras blancas, preciosas, lista para recibir a su Señor. Qué privilegio tú y yo tenemos el día de hoy, hermano, que cuando Cristo venga, vea una iglesia preparada. Que tú y yo seamos esa iglesia preparada, y si no nos toca estar en ese día vivo, ¿verdad? Quizá ya hayamos fallecido y vamos a ser resucitados, gloria a Cristo, pero si no nos toca estar vivo ese día, que tú y yo hayamos sido los que preparamos esa generación. Yo quiero ser, hermano, ya sea que me toque recibir al Señor vivo o me toque enseñar a la próxima generación que le va a recibir y yo pegármeles cuando resucitemos. ¿Cómo ve, hermano? Ese es mi anhelo y mi deseo, y es un privilegio que tú y yo hoy tenemos. Así que el día de hoy, hermano, quiero terminar esto. Llegará un día, hermano, donde el pueblo de Dios ya no va a necesitar ser llamado al arrepentimiento, cuando ya no vamos a necesitar exhortaciones los domingos, ¿verdad? O cuando escuchamos la palabra, llegará un tiempo donde eso ya no se va a necesitar. Pero hasta entonces, hoy lo necesitamos. Así que esas palabras de exhortación fuertes que hasta nos hacen llorar y temblar, hermano, se necesitan hoy, porque son, sabes, yo lo escribí así, son exhortaciones amorosas, ¿verdad? Porque es para nuestro bien, hermanos. Es la única manera de seguir construyendo, seguir preparando esa generación que va a recibir al Señor Jesucristo, hermano. Es la única manera, y hasta ese día anhelado, seremos hechos semejantes a Él, semejantes a aquel que tanto anhelamos y amamos, hermano. Así que hoy estamos en un tiempo de Sion, hermano, coyuntural o un tiempo trascendental, hermano. Hoy es el día de esta exhortación amorosa, hermano. Vengamos al Señor arrepentidos, reconociéndole a Él y solo a Él como Señor, hermano, y comprometámonos a vivir para su gloria. Y que hoy de verdad, hermano, como oramos cada domingo, sea día de salvación, de reconciliación y de compromiso, ¿sí? Gloria a Dios, hermano, tenemos hoy la oportunidad. ¿Qué le parece si oramos de pie, verdad? Y comprometidos con el Señor. Yo te invito y espero vaya en su corazón esta semilla y en esta semana usted ore y se comprometa con Dios de serle fiel hasta el final. Amén. Padre, venimos delante de ti agradecidos. Qué precioso privilegio hoy nos concedes de venir ante tu presencia, Señor. Poder, Señor, tener libertad de cantar, de adorar. Y aún, Señor, tener un edificio donde congregarnos. Qué hermoso. Tener un grupo de alabanza. Tener sillas donde sentarnos para escuchar la palabra. Tener un lugar que nos cubra de la lluvia. Tener ventiladores, gracias Dios. Pero Señor, todo eso es secundario, porque lo más importante es que seamos un pueblo que vive para tu gloria. Y Señor, hoy hemos aprendido eso y nos ha quedado claro a través de estos
más de un año, Señor, meditando cómo estos hombres, Esdras, Nehemías, se esforzaron por que quedara grabado en los corazones de esta gente que solo tú eres Dios y que solo tú mereces la alabanza y la gloria. Y ese trabajo trascendió de tal manera que cuando llegó nuestro Señor Jesús, había un pueblo que le esperaba, había un remanente listo para recibirle. Muchos le rechazaron, pero nosotros, Dios, hoy venimos a ti, Señor, creyendo. Y Señor, rendidos a ti, Señor, pedimos, ten misericordia. Hermano, este día es día de arrepentimiento también. Reconozcamos que hemos fallado muchas veces y que hoy necesitamos estar a cuentas con el Señor. Digámosle, Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos sido infieles. Hoy hemos escuchado de terminar fieles hasta el final. Si hoy, Señor, he fracasado o hemos fracasado, hoy te pedimos perdón. Hermano, hermana, dígale al Señor, hoy presente ante Él, Señor, no he sido fiel en esto, en esto, en esto. Y hoy te pido perdón, te pedimos perdón, Señor, y creemos que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado. Y hoy te pedimos, Jesús, sé nuestro Señor. Hoy reconocemos que solo tú eres Señor y que solo tú mereces la gloria. Y nos comprometemos a vivir para tu gloria, para tu alabanza, para tus propósitos. Para que al final de nuestros días podamos decir, Padre, te hemos glorificado, hemos hecho lo que nos has pedido. Señor, esa sea nuestra meta, nuestro compromiso hoy, Señor. Hoy damos gracias por el privilegio, Señor, que nos estás permitiendo de formar esta generación y la próxima. Ayúdanos, Dios, a ser un pueblo que enseña a la próxima generación a vivir para tu gloria, a no ser como esta gente pasiva, a no ser como esta gente que profanó el pacto. No, Señor, no queremos ser de esos. Líbranos de eso y ayúdanos a ser gente que prepara a la próxima generación para recibirte, y que junto con ellos, Señor, nos unamos para estar en la gloria con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, por este día. Gracias por esta palabra tan preciosa, Señor, y pedimos, sigue obrando, Espíritu Santo, en las vidas, en los corazones. Señor, tú sabes lo que hoy necesita mi hermano, y Señor, que hoy mi hermano, mi hermana salga comprometido de vivir para tu gloria. Padre, he predicado tu palabra. Ahora te ruego, continúa la obra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo.